Bueno, Miguel, muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dame un segundito mientras busco acá mis notas. Algo que Miguel también olvidó, y yo sé que no lo hace de adrede, ni más faltaba. Darle la bienvenida a quienes hoy nos están visitando. Quienes nos están visitando hoy, vea, a quienes que vuelven a visitarnos. Está la mamita de la hermana María, amén, que vuelve a visitarnos, muy bien. Carlos, que sigue visitándonos, Dios le bendiga. Y Patricia, que volvió nuevamente hoy mientras, bueno, está aquí de visita también aquí en Bucaramanga. Ella es hija de la hermana Graciela. Entonces, le damos gracias al Señor por esto, los que hoy nos visitan en verdad. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a la Escritura. Yo les invito a que vayamos a un gran libro en la palabra del Señor, y no sé si fue algo premeditado, no creo, porque yo el único himno que le pedí a Miguel fue: cánteme por favor el 546, un día Cristo volverá, porque tiene que ver con el tema. Pero dos hermanas más pidieron temas que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Sí? La Nueva Jerusalén. Aquí hay un momento que aquí hay algo metido acá. Muy bien, espere a ver por qué me está. Listo, voy a cerrar. Un momentico, hermanos. Bueno, muy bien, vamos a cerrar. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con una palabra de oración porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Para eso necesitamos la unción de Dios. En verdad que el Señor esté obrando en ustedes para que entiendan esto. La Escritura es muy clara en lo que vamos a enseñar, pero es necesario tener, porque la misma palabra de Dios dice que Él nos enseñará y Él nos guiará a toda verdad. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu presencia en este momento y ahora, aquí en medio de tu iglesia local, Santa María, en esta localidad de Santa María, aquí en este barrio, Señor. Pero te damos las gracias, amado Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sigas obrando y que obres para salvación en aquellos que hoy escucharán tu palabra, y Señor, serás honrado en aquellos que también llegarán a ser salvos en su momento y en su tiempo, y por tu soberana voluntad y misericordia. Te damos las gracias porque tu pueblo, Señor, te espera ya. Y anhelamos, Señor, tu pronto regreso, tal como ha sido tu promesa, de la cual, Señor, tenemos la esperanza y con la cual nos perfeccionamos y nos preparamos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Tesalonicenses. El libro, la carta a los Tesalonicenses. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Yo acostumbro, me gusta porque quiero tener bases sobre las cuales debatir, informarme en los medios que la tecnología permite. Entonces yo en internet busco información que me permite tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo. Una cosa, pues yo siempre me aplico a las cuestiones del Señor, es el gran resurgir y la abundancia en muchas iglesias de prácticas y maneras de vivir iglesia, de vivir culto, que son bizarras, que son prácticas que tienen un trasfondo que no es del Señor, no es algo que uno que entiende, y lo digo con respeto, hermanos. Uno se da cuenta cuando ve esos videos o esas formas de culto que aquí falta el Señor, aunque ellos hablen del Señor. Y es increíble porque dice 1 Tesalonicenses 1, 9 a 10. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Pero 1 Tesalonicenses habla y dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y da tres cosas muy interesantes que se van a aplicar a nosotros también. Sí, porque podemos poner nuestro nombre, ¿no? Digamos que la carta fue dirigida a nosotros. Y Pablo nos dice a la iglesia en Santa María: porque ellos mismos, o sea, nosotros, contamos la manera en que lo recibimos o recibimos el Evangelio, y tres características que muestran la verdadera fe. Atentos, hermanos.
que dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? 2, para servir al Dios vivo y verdadero. 3, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venida. 3 características. Hermanos, y dije en la introducción ahora, porque en esta última etapa de la historia de la iglesia, y entendiendo, yo lo entiendo así, y lo he comprendido por lo que he leído en la verdad, que estamos en tiempos peligrosos para la fe. Ustedes son testigos de la manera en que se está atacando todo lo que conlleva el temor a Dios, el respeto a Dios. Por eso las hermanas motivan a que firmemos allí las hojitas para un derecho de petición ante el gobierno, para que esa ley sea quitada, el derecho a la vida, y anular en cierta manera, aunque sabemos que será imposible, porque no es lo que Dios en cierta forma va a permitir por los tiempos que vivimos, pero debemos levantar nuestra voz de protesta, hermanos, porque nosotros somos pro vida. Por lo tanto, les animo a que firmemos esas hojitas para reunir ese montón de personas que dicen no estamos de acuerdo con esto, y presentar una petición ante el gobierno. Esperamos en la gracia de Dios que ellos hagan caso. Entonces, hermanos, estamos en tiempos peligrosos para la fe, con tristeza y dolor también. Hemos visto cómo Satanás ha contaminado la base misma de la fe. Cuando hablo de la fe, hermanos, me refiero a la fe doctrinal, no a la fe personal, aunque también se afecta, obviamente. Porque si no tenemos una buena doctrina, una buena enseñanza, la fe personal es afectada. La fe personal es impactada. La fe personal incluso puede morir o puede ser matada por una mala doctrina o una mala enseñanza. Entonces, Satanás, ¿qué busca? ¿Verdad? Los hermanos en Tesalónica mostraron en sus vidas, o los hermanos aquí mostramos en nuestra vida 3 evidencias de la fe: conversión o nuevo nacimiento, que significa un cambio de vida. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios, a Dios. Segundo, servicio al Dios vivo y verdadero, algo que Pablo decía, para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Y dónde se sirve al Dios vivo y verdadero? En el cuerpo local llamado la iglesia, que es donde nosotros nos preparamos, nos fundamentamos y crecemos en la fe. Y también la otra característica, y esperar, o esperanza en la venida del Señor, porque Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, ¿qué cambiaron en ellos? 3 cosas: cambio de vida, cambio de Señor, porque antes servían a Satanás, ahora servían al Dios vivo y verdadero. Nosotros antes servíamos a Satanás en idolatría y en las malas religiones, llamada evangélico, llamada la que sea, y ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Por eso estamos aquí reunidos. Y también esperanza, cambio de la esperanza. Antes el hombre, pues antes de conocer, vivíamos sin esperanza. Ahora tenemos una verdad y una fe. Una de las tácticas o técnicas de Satanás es reemplazar, ¿no? Por eso hablábamos ayer sobre que las hermanas deben ser maestras del bien. Cuando una hermana o un hermano no es maestra o maestro del bien, ¿de qué va a ser maestro? De lo contrario, porque usted no puede enseñar de lo que no tiene. Si no enseña lo bueno, va a enseñar lo malo. Entonces, una de las tácticas de Satanás es cambiar, pervertir, reemplazar con una mala enseñanza una o todas de estas 3 características de los santos. O se afecta lo que es la conversión, ¿verdad? O afecta el servicio, o afecta la esperanza. Él quiere destruir, si puede destruir las 3, mejor, ¿no? Y así puede llevar a las personas, si logra por lo menos una de estas cosas, él puede llevar a las personas a que abandonen la fe, ¿sí? A que pierdan en verdad el amor, duden de su salvación, duden de su servicio y pierdan la fe, pierdan la esperanza. Y los llena de tal modo de incredulidad, hermanos, que terminan por apartarse del Dios vivo, y los engañan con el pecado y se endurecen. Eso dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12-13. No lo leo, pero lo pueden anotar ahí en sus hojitas y lo buscan después. Entonces, algo que estaba pasando en la iglesia joven de Tesalónica, porque era una iglesia joven. Cuando Pablo les escribió la carta, llevan más o menos 3 años de fundada, nada más, la segunda carta. Y algo así estaba pasando en esa iglesia, algo estaba sucediendo ahí, por eso Pablo se preocupa. Las epístolas a los tesalonicenses, 1 y 2, esas cartas, hablan de la venida del Señor, ¿sí? Hablan de la esperanza que tenemos. Y algo estaba pasando, ya que algunos dentro de la iglesia estaban enseñando falsamente que ya estaban viviendo en el día del Señor. Les estaban diciendo, ya estamos en el día del Señor. Ya les explicaré qué significa el día del Señor.
Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en 5 ocasiones, casi una por capítulo, escribe sobre la venida de Cristo. ¿Para qué? Para tranquilizarles, para recordarles que ese día aún no había llegado y no iba a llegar o no llegaría hasta que en ese cumplieran unas condiciones, ¿no? Vemos como lo que cantamos en el último himno, que hay señales alrededor que estamos viendo. Corregimos el último himno, no dice tus hijos te esperan ya. Nosotros no somos hijos de Jesús, somos parte de la iglesia de Jesús, y por eso cantamos con fuerte para corregir esa parte del himno: tu iglesia esperando está. No tus hijos te esperan ya, tu iglesia te espera allá, porque nosotros sí estamos seguros y creemos por lo que dijo Pablo, que aún el día del Señor no va o no ha llegado, porque aún no se han cumplido ciertas condiciones. Cuando usted las vea que se cumplan, y ya vemos la primera que se está viendo, ya sabemos que el día del Señor viene. Y si el día del Señor viene, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Prepararnos. Pues mi hija muy amorosamente nos ha preparado un tour, y es el deseo de ella. Van 3 años que no nos ve y quiere gozarse con nosotros y con su esposo. Ella nos preparó un recorrido y nosotros solo atendemos lo que ella diga. Pero en ese recorrido ella ayer hablaba con la mamá y decía: mamá, el día, o sea, estoy anhelando el día en que nos veamos. Buen ejemplo. De igual manera y de una forma mucho más grandiosa, nosotros debemos esperar y anhelar la venida de nuestro Señor. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Porque aquí Pablo empieza a hablar de la gran apostasía. Ese es el tema de hoy, la gran apostasía. Al final del tema de este tema de la gran apostasía, y esa sería la manera en que yo terminaría también mi disertación con ustedes, en el verso 15 y 16 de 2 Tesalonicenses 2, escuchen, dice: Pablo espera que nosotros, así como los tesalonicenses, dice: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido. Cuando dice estar firmes, ¿qué significa, hermanos? Fácil, ¿no? Cuando dice estar firme, ¿qué es? Estar firmes, ¿no? Estar bien fundamentados. Y retengan, ¿qué significa? Retener. Guardar, pero además proteger, no dejar que sea quitado, ¿no? Si usted viene a alguien a hacerle el rapazo, o sea, el raponazo en la calle, le van a raponear una cadena, ¿usted qué hace? No, usted hace repulsa si puede, ¿no? Si le van a quitar usted, porque usted quiere retener lo que tiene. Un ejemplo. Porque esa palabra rapazo tiene que ver con lo que estamos hablando. De ahí viene la palabra raponazo en cierta forma. El rapazo es el rapto, cuando se habla del rapto. Pero vamos a Tesalonicenses, porque Pablo dice: así que, hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo, Santa María para nosotros, el mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La palabra apostasía en la Biblia, o su equivalente, significa apartar. Cuando se usa apostasía, en 1 Timoteo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. La palabra apostatar, que equivale a apartar, equivale a amotinarse, es un sinónimo. Ausentarse, mantenerse apartado, o sea, quedarse allá, no estar acá, se menciona muchas veces en la Biblia, pero no siempre se relaciona con la iglesia. Cuando usa el término apostasía, escuchen, tiene que ver con la fe de los verdaderos hijos de Dios, no con los impíos, no con los que adoran imágenes o los que adoran ídolos en el África o los que en Islam o, bueno, los que aún tienen otros dioses. Cuando el Señor habla de apostasía, le habla a aquellos de nosotros que hemos creído y que lo tenemos a Él como un Dios verdadero, y nos advierte que tengamos mucho cuidado. Porque Pablo advierte a los de Tesalónica y a los de Santa María que antes de la venida del Señor vendrá algo. Dice, 1 Tesalonicenses 2:1. Yo me pasé al final del 15-16, pero vamos al 2:1. Porque Pablo dice, porque él se preocupó. La iglesia de Tesalónica comenzó, está en Hechos 17, sí creo que es Hechos 17,
17, 1 al 3, Pablo empezó a enseñar en Tesalónica y los que estaban en la sinagoga, judíos y gentiles que estaban en la sinagoga buscando a Dios, los temerosos de Dios, creyeron a Pablo. Y ellos decidieron reunirse con Pablo. Se formó ahí una discusión porque los judíos estaban exigiendo cumplimiento de ley y los hermanos, hubo una revuelta ahí. Entonces decidieron reunirse con Pablo. Y ahí comienza la iglesia de Tesalónica. Tenía más o menos 2 años cuando Pablo les escribe esta carta. Y él advierte que antes de la venida del Señor vendrá algo que se llama la apostasía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? La apostasía. Pero no será la gran apostasía. Primero debe venir una apostasía en menor grado que anunciará una peor que viene. Y esa es la que Pablo está hablando acá. Una apostasía grande e influenciada por Satanás, que se va a manifestar en toda su fuerza. Escuchen bien, porque eso va a tener con la fe que usted está viviendo en la última etapa de la vida del hombre como hombre, en lo que conocemos como el día del Señor. Porque el día del Señor, cuando la Biblia habla en el día del Señor en su contexto, el domingo también es el día del Señor, con minúscula en ese aspecto. Pero cuando hablamos del día del Señor, tiene que ver con el momento en que el Señor traerá sobre el hombre juicio y castigo por su pecado, y en una serie de eventos tremendos, terribles y destructores sobre el hombre y sobre todo lo que el hombre ha hecho. La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Ya dije más o menos cómo es. Apostatar significa abandonar, romper, dejar atrás, volverse atrás públicamente de la doctrina que se profesa. ¿Han habido algunos apóstatas acá? Entre nosotros, sí, los que se han ido a vivir al mundo, han apostatado de la fe. Más o menos para que vayan teniendo la idea, ¿no? La palabra como tal viene en griego, de la palabra griega que significa apo, es fuera, y estasis, que significa colocarse fuera. Entonces todos aquellos que abandonan la comunión por cualquier razón están en el camino de caer en la apostasía, porque van a terminar por llenarse de incredulidad, como mencioné en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Pablo le advierte a Timoteo, y el Espíritu dice claramente, o sea, no va a haber confusión, hermano. Si usted tiene confusión sobre esto, pilas, porque el Espíritu le va a enseñar claramente que algunos, gracias a Dios son algunos, no todos, apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1, escuchando, y eso lo estamos viendo, ¿cierto? Qué gran cantidad de cristianos están siendo engañados porque no tienen una base doctrinal sana y limpia. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. A veces nos gusta oír, aprender, pero no vivimos en la vida de iglesia lo que aprendemos. Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y no dice que llegan y encuentran 1, 2 o 3 maestros, dice muchos maestros, se amontonarán maestros. Cuando usted entra a internet y busca doctrina, para consultar datos, para compartir en la palabra, hay que tener muchísimo cuidado a dónde se mete, hermanos. ¿Qué es lo que usted está leyendo, no? Hay que tener mucho cuidado de lo que usted lee. Hay que entender bien, porque si no se genera una confusión mortal. Entonces, este clásico pasaje de 2 de Tesalonicenses nos habla de la gran apostasía. Ese ha sido un pasaje difícil, hermano, mal interpretado muchas veces. Ha generado controversia, ha generado confusión, pero si humildemente, hermano, lo vemos. Cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a Él humildemente, entendiendo nuestras debilidades y nuestras falencias, en conocerle. Y si nos acercamos a Él, hermanos, de una manera correcta, lo vamos a ver en la totalidad del panorama profético. Por ejemplo, yo estando sentado ahí, yo no sabía quiénes estaban ahí todavía, medio así por el reojo alcancé a ver a Carlos.
Así, cuando volteé, miré, lo vi grande, eres Carlos, él es grande. Entonces lo vi así, pero ya aquí, ya los veo a todos. Así la profecía, hermanos, estando en el nivel, por decir 0, no podemos ver todas las cosas correctamente. Tenemos que subir a un punto alto donde podamos ver todo el panorama profético, que es como cuadra todo perfecto, no hay contradicción, no hay error, no hay confusión. Y eso va a fortalecer nuestra fe al entender, cómo son los tiempos, escuchen esta palabra, tiempos y las disposiciones de Dios. Pedro le advirtió a los que él escribió su carta en segunda de Pedro este problema, porque él mencionaba de Pablo algo, no para juzgarle, sino para advertir, y él decía, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque Pedro en segunda de Pedro habla de lo mismo que Pablo está hablando, que Cristo viene, como yo estoy hablando acá, que Cristo viene, como Pablo le habló a los de Tesalónica, que Cristo viene, Pedro le decía, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tengan entendido que la paciencia que el Señor ha tenido es para salvación. La que ha tenido con nosotros es para que el que está aquí sin conocerle le conozca hoy. Esa es la paciencia, no para los que ya son salvos, sino para los que de ustedes, estando aquí en esta mañana, aún saben en su corazón que no son salvos. Solamente usted lo sabe. Y por eso la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces hay temas en la escritura que son difíciles de entender, pero no es imposible, porque quien nos está enseñando en realidad es Dios mismo a través de su Espíritu. Dice la palabra en Juan que Él nos enseñará lo que ha de venir. O sea, el tema de la profecía no es un tema oscuro, no es un tema misterioso que solo haya el pastor o el líder sabe. No, hermanos, cualquiera de ustedes, si le dedica el tiempo, dedica el corazón y tiene la actitud correcta, lo va a entender perfectamente. Entonces, la palabra apostasía es el término que usa Pablo para referirse a un periodo de la historia actual o al final de los tiempos, en el cual habrá engaño doctrinal, moral y espiritual, que será generalizado por un negar o apostatar contra Dios de muchos de los que se dicen cristianos dentro de la misma iglesia. La apostasía solo es para los que tienen como etiqueta cristianismo, conocen de Cristo. No es para el Islam, no es para los animistas en África, no es para los que adoran ídolos, abrazan árbol, que pensando, yo he visto algunos que le oran a los árboles, pensando en ese panteísmo demoníaco, que Dios está en todas partes, entonces Dios es ese árbol. No es para ellos, es para nosotros, y va a ser un pálido reflejo, hermanos, de aquel gran engaño y rechazo que será manifiesto durante la gran tribulación o gran día del Señor, juicio de Dios. Como dije anteriormente, la iglesia de Tesalónica era joven, no tenía sino 2 añitos, casi 3 añitos, cuando Pablo les escribe las 2 cartas, ¿no? La primera fue escrita en el transcurso de año y medio, más o menos. Los que creyeron a la predicación de Pablo se separaron de la sinagoga, formaron la iglesia de Tesalónica. A veces, hermanos, hay que separarnos de lo que nos ha traído, ¿qué? Rutina o costumbre, ¿no? O tradición. Las tradiciones engañan, hay que tener mucho cuidado, hay que siempre mantenernos frescos en la guía de las Escrituras. Y el término día del Señor que Pablo menciona acá, que no tengan, dice, nadie os engañe, ni por espíritu ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y los judíos entendían este término, día del Señor, porque ellos no eran desconocidos para esto, esta verdad que la habían aprendido en la sinagoga, verdad que se conoce a través de las Escrituras. Pablo les decía acerca de los tiempos en 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis, hermanos, de que os escriba, porque ellos ya lo conocían. Vendrá un día llamado día del Señor, en el cual el Señor traerá juicio. ¿Va a estar usted en ese día, hermano? ¿Va a estar usted en medio del juicio de Dios? La respuesta ideal sería, si usted es hijo de Dios, no vamos a estar. Pero si aún no lo es, créame, ciertamente pasará. Porque el día del Señor es el juicio sobre toda impiedad, sobre toda maldad, sobre todo negar de Él,
son aquellos que promueven el abortismo, la homosexualidad, la sodomía, el adulterio, la fornicación, las hechicerías y las inmundicias de todo nombre. Dios traerá juicio sobre ellos en un día, en un momento, en un tiempo que se llama el día del Señor. Y Pablo les decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo les escriba, porque ellos ya sabían de qué él estaba hablando. Cuando Pablo habla de tiempos y ocasiones, esas dos palabras son interesantes, ¿no? En griego, la palabra tiempos, ustedes lo miran en griegos, es cronos. De ahí viene la palabra cronómetro, cronología, que tiene que ver con el tiempo humano. Por ejemplo, yo estoy ya por el cronos de ese reloj, tiempo humano. Me quedan media horita para expresarle la verdad de Dios. Puede ser más si ustedes tienen paciencia. Y lo ideal es no recortar el cronos del tiempo humano para no incomodarlos a ustedes. Pero cuando Pablo dice acerca del cronos, de los tiempos, todo lo que se relaciona con el tiempo y ocasiones, cuando usa el término ocasiones aquí es kairos. Y kairos tiene que ver en el griego con el tiempo de Dios. O sea, hay un tiempo humano y hay un tiempo divino. Entonces Pablo le dice acerca de los cronos y de los kairos, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque hay kairos de Dios, hay tiempos de Dios. Por ejemplo, hace 2124 años, el género humano se regía ¿por qué? Antes de que, por la ley. Existía la ley. Pero vino el tiempo donde Jesús viene, ahora entramos en un tiempo de gracia. Ese es el kairos de Dios, ¿verdad? Un tiempo de misericordia. ¿Estamos en juicio ahora? No aún, pero estamos viendo un principio de dolores que muestra que ya se acerca el gran juicio. Pero es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Un tiempo de misericordia. Y vendrá un tiempo de Dios llamado también día del Señor, tiempo de juicio. Un tiempo de esperar, pero un tiempo donde ya no estaremos esperando. Porque después de que nosotros dejemos de esperar, o que esa esperanza se haga realidad, vendrá alguien. Por eso Pablo les dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, no se dejen, no se conturben. Esa palabra conturbar es como cuando hay, ahorita la hermana Elizabeth me dijo que había temblado, ¿sí? Como a las ¿qué horas? 10 y cuarto, más o menos, ¿no? Más o menos, que tembló. ¿Qué hubiera pasado si aquí se empieza a remover todo? ¿Qué haríamos? Todos salen corriendo. Lo más probable es que muchos se sostengan firmes para no caerse, porque la palabra conturbar en verdad tiene que ver con esto, ¿no? No dejarnos mover de tal manera como si fuera un terremoto, mantenernos firmes. O si usted está en un barco que se suelte de las amarras, usted hace así, pero usted se sostiene de algo. Pablo dice, no se dejen mover en ese aspecto. ¿En cuanto a qué? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Aun si nosotros le enviamos una carta nuestra, no crean, en el sentido de que el día del Señor vendrá. Nadie les engañe, porque esa palabra es importante, esa preposición. No va a venir sin que antes se cumplan dos condiciones. Hasta que no veamos esas condiciones, podemos estar seguros que el Señor aún no viene. Pero si ya vemos que se está cumpliendo por lo menos una, quiere decir que el kairos de Dios está avanzando. Y una primera de esas es: no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que estamos ya viendo? Una pequeña apostasía, una pequeña muestra. Solo un anticipo, un bocato de lo que vendrá después, que será peor. ¿Y quién nos va a preparar para entender estas cosas? Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, hermano. Miren, esa es la promesa del Señor. Yo la tomé para mí y por eso a mí me encanta la profecía. Yo no encuentro contradicción hasta el día de hoy. Jamás he encontrado como que esto no enredado, esto no cuadra, que hay algo malo. No. Hay que saberlo entender y verlo en el calendario total de la profecía. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará toda la verdad, incluso en conocer lo que ya viene. Dios da información clara. Y eso es válido para los recién convertidos, en el caso de los de Tesalónica, ¿no? Dirán, no, esto es para los más avanzados. Seguramente esto es para los que más conocen. Esto es para los que más estudian Biblia. No, hermanos. Esto es para los que han empezado en la vida. Vamos a poner un ejemplo. Wilson. Para Wilson, él puede conocer y ser un maestro en eso, como el más docto de los que estén aquí, como el hermano David, en enseñanza o en conocimiento. Una característica que la verdadera fe, en su primera carta mencioné 3, pero la última era que ellos, ¿qué?
La tercera que está en 1 Tesalonicenses 1:9-10. Ellos tenían una esperanza, no solamente se convirtieron, no solamente sirvieron, sino que esperaban. Eso es una característica de los hijos de Dios. ¿Cómo sé que usted es salvo? Porque usted espera la venida del Señor. ¿Y cómo sé que espera la venida del Señor? Porque vive en santidad y busca santidad y perfección. ¿Y cómo sé que espera la venida del Señor? Porque se prepara para la venida del Señor. ¿Y cómo sé que espera la venida del Señor? Porque es obediente, y el Señor llevará a los que son obedientes en cierta manera. Muchas cosas que nos pueden enseñar si usted está esperando la venida del Señor, si usted verdaderamente es salvo. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3-4 corrige una mala información. Alguien se metió, algo estaba enseñando lo que no era correcto y había dicho, el Señor ya vino. Y los de Tesalónica estaban asustados. ¿Qué hubiera pasado si aquí enseñáramos eso? El Señor ya vino. Nos quedamos. Y ahora esperemos los juicios de Dios, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de ira, y vendrá toda la destrucción de que viene mencionada en Apocalipsis 5 en adelante, 6 en adelante. Pablo mismo dijo, desautoríceme, aun si reciben una carta mía, pues aquel día no vendrá ¿hasta qué? Los que estaban enseñando en Tesalónica, no sé si lo hicieron de malintencionadamente o por ignorancia, de que el tiempo del Señor llamado el día, de que el tiempo de Dios llamado día del Señor ya había comenzado, y los de Tesalónica estaban desanimadísimos. ¿Y ahora qué? Él ya les había escrito una carta en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, ¿no? ¿Acuerdan? 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el 5:10 más o menos. Pero toda la carta de los Tesalonicenses unidos habla de la venida del Señor. Y Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente, ¿no? No se conturben, no se perturben, no se asusten. Pero le dijo a los en segunda de Pedro también, cuando dice la continuación de que los escritos de Pablo algunos eran difíciles de entender, él dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no saben, y los inconstantes tuercen, algunos que se creen sabios en la palabra, vienen a hablar de lo que no saben, y el que es inconstante, el que nunca está llenándose y nutriéndose de la verdad de Dios, cree que es el docto y que tiene la autoridad para hablar la verdad de Dios. Dice, los cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, siendo advertidos, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, me encanta mucho este verso, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice al final? Amén. Ustedes deben seguir en los textos que estoy dando. Busquen rapidito, ¿no? Yo les leo acá, pero... Entonces, para Pedro esos maestros eran ignorantes, eran inestables, de naturaleza inicua, no tenían escrúpulos, eran malos hermanos, por ejemplo. Tenían apariencia de piedad, porque Pedro lo habla todo en su segunda carta, capítulo 3, 2-3, en cuanto a sus hechos eran réprobos, en cuanto a la fe, resistían la verdad, son personas que no se dejaban corregir, personas que se aferraban a sus opiniones con fanatismo, y por eso Pedro trata de liberar a la iglesia de esas ideas equivocadas, y es acerca de la doctrina de la venida del Señor, porque si Satanás nos hace perder la esperanza, habrá ganado, habrá triunfado, habrá vencido. Porque una iglesia o un grupo sin esperanza no hace nada. Estamos de brazos caídos, perdemos. 3 características, ¿no? Vuelvo a recordarles, ¿no? Nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga. Entonces, ¿qué debemos esperar que venga antes de que el día del Señor sea realidad? La apostasía. Y después de la apostasía, ¿va a venir qué? Se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El día del Señor, hermanos, repito, voy a repetir varias cosas porque es para el bien de ustedes, para que reafirmen su esperanza. El día del Señor no sucederá sin que antes venga, o sin que primero venga 2 acontecimientos. El primero es venga la apostasía, y como dije, eso solo tiene que salir, o puede nacer, y nace de la misma iglesia. No de los incrédulos, no de los que adoran ídolos, dioses y religiones animistas y paganas, no. De la misma iglesia nacerá la apostasía. Pero también dice, se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y según las escrituras que están en
en Apocalipsis, si están en el Antiguo Testamento, en Isaías, Ezequiel también, este hombre de pecado debe venir posiblemente de uno que se identifica como cristiano, es lo más probable. Entonces, como dije, el día del Señor, día de juicio, día de su intervención en un mundo malvado, día de venganza y juicio sobre el pecado del hombre, se le conoce como la gran tribulación. Y ese tiempo, hermanos, será anticipado por principio de dolores. Por ejemplo, estamos esperando que llegue Gael. Creo que Gael llega primero. Ayer, con el susto de mi accidente torpe, yo le molesté a la hermana. Mi hermana, ¿qué tal que usted le han dado dolores del susto? Porque ella se sobresaltó. Y qué tal diga la hermana esto: ay, rompí fuerte, Dios mío, el susto. Y todos, ¿a quién atendemos? Dejen al gordo acá, atiendan a Yuri, que está, se le vino el bebé del susto. Pero ella tiene que sentir primero algo, ¿no? Principio de dolores. Ella siente que ya, ¿no? Ya gordo, ya como que ya nos tocó, ya toca ir al hospital a esperar, a la clínica a esperar el bebé. Principio de dolores, pero no es el parto aún, ¿no? El parto viene al final. Cuando llegan ustedes allá, el doctor mira ¿qué? ¿Qué mira el dolor? Parece que está en parto ya real. La dilatación, ¿no? No, está en 12, está en 5, tiene que llegar a 10, creo, ¿no? Ya está en 10, porque por ahí va a salir la cabecita del bebé. Entonces, será principio de dolores, hermano. Lo que Pablo dice, hay un principio. ¿Cuáles son los principios de dolores que estamos viendo, porque luego viene el parto en sí y el subsiguiente comienzo del juicio de Dios, incluyendo acontecimientos que terminarán con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, y el reino milenial en la tierra, Apocalipsis capítulo 20. Eso está en la Escritura, no estoy mencionando por mencionar. ¿Cómo vendrá? El día del Señor vendrá ¿cómo? Ladrón en la noche. Sabemos que viene, pero no sabemos cuándo. Por eso no hay que poner fecha, ¿no? Ojo con el que pone fechas, ¿no? Porque el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Cuando sea el momento, el Padre le dirá al Hijo: ve por tu esposa. Y el Hijo vendrá y traerá a los que son de él, a su iglesia amada. Eso está en Mateo 24 y 25. Muchas de estas cosas estarán sucediendo antes de su venida, pero el Señor dice: todo esto será principio de dolores, o como dicen otras traducciones, principios de parto. Entonces, hermanos, debemos estar muy atentos, muy sabios. Un inicio, un adelanto, principio, pero aún no es el fin. Pero ya lo estamos viendo, eso es lo que está sucediendo. Eso ya lo estamos viendo. Apostasía, ¿no? El incremento de la maldad. Fácilmente la vida no tiene valor, la violencia, guerras por todos lados. Hay un control político. Miguel intentó mencionar, algunos tienen el temor de los Illuminati, del Opus Dei, ¿cómo es George Soros, el grupo que él maneja, la ONG, bueno, lo que él tenga, donde él promueve el aborto, por ejemplo, promueve, bueno, muchas cosas. Dicen que los millonarios cada año se reúnen en un sitio especial a programar qué va a pasar con el mundo. Dicen, y a mí no, en lo personal a mí no me importa. Reúnanse todos los ricos, desde Bill Gates hasta el que quiera, pero no estarán nunca por encima del Señor. El Señor tiene el control y el manejo, y cuando sea el día del momento, el Señor soltará todo eso. Pero es necesario que Él retire primero a los que estamos orando para impedir que eso se manifieste. Porque nosotros, cuando pedimos: Señor, que la maldad sostén, guarda, Señor, protege, el Señor está escuchando a su iglesia. Esa es la que se llamará la gran apostasía, el punto culminante de la gran y máxima rebelión del hombre, dice Satanás, como el artífice, la palabra correcta, de toda rebelión contra el plan de Dios. Recuerden cómo empezó todo, ¿no? Dice Satanás en Isaías, ¿no? ¿Se acuerdan? El gran querubín grande por dentro. ¿Cuál es la intención de él? ¿Cuál es la intención de él? Ser como Dios. Él no ha dejado de querer buscar ser como Dios. Y él va a usar a un hombre. En la Biblia se mencionan 3 participantes en la historia de Apocalipsis: el falso profeta, la bestia o el anticristo. ¿Qué más? Y Satanás, el gran dragón. Entonces 3: el gran dragón Satanás, el falso profeta y la bestia, que es el mismo que está acá mencionado en Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, el punto culminante de esta rebelión aún no ha llegado, pero estamos viendo anticipos de eso.
No será un altibajo en las naciones, que ya lo estamos viendo, ¿no? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, eso ya se ve, hermanos, atentos. Una pérdida de la moral y el temor a Dios, incremento de la violencia, ya lo estamos viendo. Un retroceso o desaparición del cristianismo, ya lo estamos viendo. Sino el hecho de que un hombre será adorado como Dios en el mundo entero, y eso aún no lo estamos viendo. Pero tenemos las claves. Señor, estamos viendo que ya casi Él se va a manifestar por las señales, ¿no? Lo estamos viendo de muchas formas dentro de la iglesia. La apostasía no tiene que ver con el paganismo, no tiene que ver con las sectas que se hacen llamar cristianas, nunca lo han sido, la verdad. Tiene que ver con aquellas iglesias y cristianos que se dicen ser de Cristo. ¿Hay alguno acá tal vez, cristiano, que se dice ser de Cristo, pero que no es de Cristo? Usted puede caer en la apostasía. Ayer hablaba con un hermano que se ha ausentado un poquito y le estaba animando, hermano, ¿qué pasa? No lo vemos tan seguido. Y él me daba sus razones. ¿Cuáles son sus razones? En algunas las compartí, en otras no. Y él sabe cómo pienso yo. Porque yo le decía, hermano, una de las cosas que usted necesita es la comunión de la iglesia para ser protegido. Porque él me hablaba, no, yo tengo mis devocionales. El devocional no es ser iglesia, hermano. Usted con devocionales no adquiere fortaleza, fuerza y crece en la fe, no, Señor. Usted, no es malo, ¿no? Es una manera, él me dijo, es una manera de buscar a Dios. Y dije, sí, es correcto, es una manera de buscar a Dios, pero no es la manera de Dios. La manera de Dios es estar hoy acá, reunidos como pueblo de Dios, ¿verdad? Escuchando la verdad de Dios por la escritura sana y creciendo en la gracia y el conocimiento y salir afuera a luchar y a practicar esto. Entonces todo este paganismo, toda esta apostasía no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Tiene un nombre actual? ¿Cierto que no? ¿No lo conocemos aún? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocemos? Porque aún no se ha manifestado, hermanos. Pero hay unas claves. La primera clave es apostasía. Entonces pilas, se prende la alarma. Prende la alarma, cuando el bombillito del aceite se prende, ya sobre algunas mujeres que manejan son muy inocentes, ¿no? Y prende el bombillito y creen que es un adorno cualquiera, el bombillito que el aceite no está botando, así queman el motor. Mi amor, algo le está botando motor, el motor está botando, ¿qué pasa? Pues no, mi amor, yo andé el carro y le brillaba un bombillito que... ¿Qué pasa? Hermanos, el Señor ya prendió el primer bombillito en el piloto, hermanos, antes. Dice, ¿algunos lo conocen? Pues no, porque aún no se ha manifestado. Pero definitivamente, por lo que estamos viendo hoy, es una persona que ya vive. ¿Cuántos años puede tener ese hombre? Debe estar más o menos en un rango entre 40 y 60 años, por los tiempos. Ya está, ya vive, ya está actuando. Pero aún no se puede manifestar, hermanos. Y él va a hacer algo que tampoco estamos viendo. Dos cosas, no lo podemos identificar porque no se ha manifestado. Y dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aún no hay templo, entonces es otra pista. ¿En cuánto tiempo se puede levantar un edificio? Los chinos levantaron un edificio de 20 pisos, creo, en menos de un mes. En menos de un mes. ¿Cuánto cree que se puede demorar con la tecnología moderna y levantar un templo? 6 meses. ¿Ah? 6 meses. Imagínense, en menos 6 meses, puede ser o menos. Si los chinos levantaron en un mes un edificio, puede ser en menos. Entonces, si ustedes ven que se está levantando un templo, ¿qué hay que hacer, hermanos? Ya están listas las piedras, ya están cortadas. Los sacerdotes ya son entrenados, levitas conocidos en Israel ya, y le pueden preguntar a Alberto eso, ya son entrenados para cuando llegue ese momento. Las piedras ya son cortadas, solo que falta el lugar donde ese templo será levantado. Pero cuando lo vean que empieza a construirse, hermanos del Señor, alistémonos que ya llegó. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Porque tiene que ver relacionado los tesalonicenses con Apocalipsis, todo está relacionado. Dice Apocalipsis 13, 11 a 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Cuando habla de la tierra, habla de las naciones. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, imitaba al cordero, ¿cierto? 2 cuernos semejantes, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta, será un falso líder religioso. Hoy se habla mucho del ecumenismo, reunir todas las religiones en una, todas las creencias en una. Nosotros acá no somos ecumenistas, obviamente, pero lo advertimos.
Y este falso líder religioso dice, hablará como un cordero, será como en la apariencia de un cordero, pero hablará como dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? El gran dragón, ¿cómo se llama? Satanás. Es el que quiere ser adorado como Dios. Él está ahí detrás de ese hombre. Dice, y él ejerce autoridad, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Porque hay dos bestias, ¿no? Una primera que fue muerta, pero que milagrosamente vive. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta primera bestia, no hay confusión, es este hombre de pecado que estamos hablando acá. Después viene la otra bestia, que es el falso líder religioso. ¿Qué hace este falso líder religioso? Escuchen, porque tiene que ver con lo que hoy se ve en las iglesias hoy día. Fíjense, hace también grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién le ha permitido hacer estas señales? ¿Quién le ha permitido hacer? Dios mismo. Dios mismo, ya les digo por qué. Porque en Tesalonicenses más adelante, en 2 Tesalonicenses, él dice que él enviará un poder engañoso para condenar hermanos. Porque dice en 2 Tesalonicenses, dice bueno, ya lo voy a leer. Está en 2 Tesalonicenses 2:8 al 12. Ya vamos para allá. Pero fíjense que se le permitirá hacer en presencia de la bestia, dice, grandes señales, y mandará a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene vida, espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase, para que la imagen hablase y se debe matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 3 cosas. ¿Entienden el concepto ya cómo vamos, no? Aún no se ve, aún no, pero se nos está advirtiendo que vendrán, ¿no? Una bestia que será muerta, pero que revivirá. Eso será un milagro, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense que a alguien de gran nombre, ¿no? Petro, lo mataron y revivió, Dios quiera que no, pero revivió. Entonces, ¿qué hacen todos los colombianos? ¡Oh, milagro de Dios! Entonces vendrá una bestia y dirá, ¿de dónde sale el origen de este renacimiento, de esta nueva vida? ¡Adórenlo! Y más de uno le adorará. Es como un ejemplo, ¿no? Cuidado, hermanos, debemos ser cuidadosos y todo. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Las iglesias pseudocristianas, ¿no? Están siendo preparadas con el gran énfasis que hay en los milagros y en sanidades. Hay que tener mucho cuidado. No negamos el poder de Dios, ojo. No negamos la autoridad de Dios. No negamos la voluntad de Dios y soberanía de Dios en hacer milagros. Eso jamás lo pondremos en duda. Pero hay algunos que han ido ya al extremo y en la iglesia se ha manipulado por muchas pseudomanifestaciones de metafísica, cosas que tienen que ver con lo oscuro dentro de la iglesia. Y hay completa ignorancia de la verdad de Dios. Si ustedes escuchan, hay cosas aberrantes que a mí hasta pena me da mencionarlo como ilustración. Uno le dice, ¿cómo es posible que haya creyentes que sepan esto? ¿No? Como los pastores que hacen aberraciones. Yo no las menciono, de verdad. Ustedes pueden buscar en YouTube qué clase de porquerías. Hay pastores que están enseñando y los miembros como borregos lo hacen. Y es penoso. ¿De dónde están aprendiendo esto? Es horrible, hermanos. Nada tiene que ver con el orden del Señor en el culto de las verdaderas iglesias. Son iglesias, prácticas, enseñanzas que aunque están bajo el manto de una supuesta fe, hermanos, serán una de las muchas manifestaciones de la apostasía advertidas por Pablo. Pablo advierte en Hebreos 2, 3, 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué dice Pablo? La cual, habiendo sido primero anunciada primeramente por el Señor. Segundo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Eso fue real en ese entonces. Las de hoy es una copia barata de la primera iglesia, ¿no? Creo que leí Apocalipsis 13, 3 y 6, 13, 3 al 6. Vaya un poquitico atrás. Les mencioné Apocalipsis 13, 11 al 17. Ahora lean Apocalipsis 13, 3 al 6. Todo en su contexto, ahí está explicado, no hay duda. Y dice, vi una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal, no, estoy leyendo en una traducción viviente.
Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. ¿A quién terminan adorando? No, a Satanás, ¿verdad? Directamente, ¿no? Por haberle dado gran poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién tan grande como la bestia? Clamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Eso está en Daniel 9 y Daniel 10, ¿no? Que era la guerra contra el pueblo santo y el pueblo de Dios. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante ¿cuánto? ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. La tribulación consta de 7 años. Los primeros 3 años y medio, falsa paz y seguridad. Algunos hermanos enseñan, y yo también apoyo eso porque es una manera de ver eso, que la iglesia en cierta forma alcanzará como a aruñar esos primeros 3 años y medio, ¿no? Porque cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice en 1 Tesalonicenses. Es posible. Yo creo más, respetando a los que dicen que la iglesia va a pasar por ese ladito, yo pienso más que nos vamos antes, pero son pareceres, no va a cambiar en nada de que el Señor va a venir, hermanos. Eso no va a decir, bueno, viene entre 3 años y medio, relajen. Pero usted lee en Apocalipsis 12, 11, 10, 9, 8, 7, creo que comienza desde el 7, hay unos juicios sobre la tierra. Van a haber juicios, tal vez no generales, pero sí localizados. De pronto aquí estamos en una falsa seguridad de paz aquí en Colombia, pero vemos juicios de Dios en otros lados que están advirtiendo, ya el Señor viene durante esos primeros 3 años y medio. Yo pienso que nos vamos antes, obviamente. Ese es mi pensar por lo que veo en la Escritura. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5:10, no ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Yo amo y respeto a los que piensan que la iglesia puede pasar más allácito un poco. No hay diferencia, los sigo amando y no hay discordancia con ellos. Quiero aclarar. Entonces, lo importante es que de que nos vamos, nos vamos. Y de que viene. Después de estos 42 meses de falsa paz va a comenzar una gran tribulación porque se desatan los últimos, lo que son los sellos, los más duros y terribles. Dice en 2 Tesalonicenses 2:9 al 12, volviendo, este inicuo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales, con falsa perversidad engañará a los que se pierden. Fíjese eso porque eso es para usted, mi amigo. Si usted en esta mañana está aquí, y usted cumple estas condiciones, fíjense bien. ¿Qué va a pasar? El Señor va a actuar. El Señor va a quitar algo. El Señor les va a quitar la oportunidad porque su misericordia también tiene un punto. Si usted no da resultado, el Señor dice hasta aquí, ya no más. Su paciencia tiene límite. Y Él dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero hoy ahorita lo repito en la Reina Valera. Este malvado inicuo vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser así salvos. En la Tesalonicenses, en la traducción Reina Valera, dice, verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted ha recibido el amor de la verdad, sí, aquí muchas veces se le muestra quién es Jesucristo, se le enseña a Jesucristo qué hizo, cuál es la salvación del Señor, en dónde encuentra usted el perdón de pecados, y a usted se le está dando la oportunidad de conocer la verdad para ser salvos, pero llegará un momento en que Dios dice hasta aquí llegó. ¿Y qué va a hacer eso? Dice, por eso, voy a leer en la Reina Valera que ustedes lo tienen, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Sí, Dios se cansará de ser misericordioso. Ahorita estamos en la gracia. Yo sé, no hay duda en mi corazón, que los que están aquí, que aún no son hijos de Dios o salvos o creyentes en verdad, en su corazón han sentido la contrición del Espíritu con estas palabras, no con las mías, sino con las que muchas veces aquí se han expuesto, porque Dios es misericordioso, no quiere que usted se pierda, sino que sea salvo, pero llegará un momento en que dice, me colmaron la copa, ya no más, y Dios permitirá un poder engañoso, dice, para que se pierdan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a permitir? Porque ya están perdidos, no recibieron, dice aquí, el amor, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay un tiempo, escuchen. Para aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Todas las personas que no creyeron les serás enviada por el Señor este engaño. Ya leí 1 Tesalonicenses 5, 8 al 10. Pueden leerlo, ¿no? Cristo murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Anímense y edifíquense unos con otros. Anímense y edifíquense unos a otros, así como nacéis. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Los que no han creído ahora serán endurecidos. Es una advertencia, no es mía, es del Señor. Después del arrebatamiento, la gente en toda la tierra por 3 años y medio escuchará el mensaje del Evangelio. Claro, para eso son los 144,000, para eso son los 2 testigos, para eso habla de 3 ángeles que están en Apocalipsis 14, 6 a 12, ¿no? Ellos saldrán a exponer el Evangelio para que se conviertan, ¿quiénes? Los que oyeron la verdad y se quedaron, no. Ellos ya la habían escuchado, ellos serán endurecidos. Yo creo que el Evangelio será llevado al Islam, o será llevado a los pueblos animistas en África, o a todos aquellos que aún faltó que conocieran esta verdad llamada Evangelio. Para los que la oyeron y no creyeron, ya no hay esperanza. Serán endurecidos. Si no creyeron en tiempo de gracia, menos en tiempo de juicio. Hermanos, yo sí creo que la iglesia pasará por la tribulación, hermanos, pero no esta, porque pasará la iglesia falsa, ¿no? Aquellos que dicen, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos, Señor, y en tu nombre predicamos, hicimos milagros, hicimos esto. No los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La verdadera esposa, hermanos, y aquí estamos nosotros, estará en los brazos de su amado en gloria. ¿Qué oportunidades de salvación y arrepentimiento habrá en esos tiempos, no? Pero solamente para los que nunca han escuchado, porque los que ya escucharon, es poco probable que alguien se decida por Cristo si anteriormente en el tiempo de gracia no aprovechó esa oportunidad. ¿Para qué? Dice el Señor, para que sean todos condenados los que no creyeron a la verdad. Es posible, van a haber conversiones, es cierto. Seguramente habrán unos que se van a resistir. Voy a pensar que usted, aún en el tiempo de ese juicio, Dios tendrá bondad también. Dios es tan bueno, hermano. Si usted se resiste a adorar a la bestia, porque la clave es, si usted la adora, si usted es marcado, ahí no dice en qué clase de marca es, dice que le pone un sello, el número de la bestia, el 666, ¿no? Y él habla de tres cosas, dice la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 2 cosas, ¿no? La marca, no, 3 cosas. O la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, más o menos. Usted va a ser marcado por él. Si usted lo permite, hasta ahí llegó mi hermano. Hasta ahí llegó, ya no habrá, será echado al lago que arde con fuego y azufre. Dice en Apocalipsis 14, 9 al 11, porque existe un demasiado tarde, hermanos, ya no habrá oportunidad. Muchos serán llevados al engaño, aquellos que promueven y aceptan lo que Dios ha dicho que no acepta: la abominación, la homosexualidad, el aborto, el incesto, la pedofilia, las aberraciones de toda clase, los adulterios, las fornicaciones, idolatrías y todo lo que está ligado con el cuestionamiento de la Biblia. Aquellos que han apostatado la fe, alejándose y apartándose, quedándose allá. Y eso habla de los hermanos que estando aquí se ausentan, se van. ¿Dónde están los hermanos? ¿Cómo se edifican? ¿Cómo reciben? ¿Con devocionales? Yo no creo. Acepto que sí, ayuda, pero no esa es la manera de Dios. No hay hermanos solitarios, hermanos. La iglesia del Señor está acá. Hay que cuidar a los que se van. Que ya traerlos, ¿verdad? Buscarlos, animarlos. Pero si aún deciden, dice lo que dice en 1 Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ya, dejemos eso al Señor. Habrá un demasiado tarde. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, escuchen bien, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si usted lo hace, habrá pasado la línea irrevocable, y después de eso no puede haber más salvación. ¿Es Dios injusto, hermanos? Ese es un Dios terrible que condena que personas sean atormentadas con fuego y azufre, cuyo el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Hace eso a Dios injusto? Quiero la respuesta ya. ¿Lo hace injusto? No, hermanos. Aún así Él no deja de ser Dios justo.
Nunca duden de eso. Alguna vez que tienen un Dios sangriento y terrible. Ese Dios del Antiguo Testamento son el mismo Dios de amor. Por eso el Dios de amor de ahora acepta todo. Por eso puedo traer a mi esposo acá, dice el homosexual, o a mi esposa acá, dice la lesbiana. O puedo traer a mi noviecita, dice aquel pedófilo. No, y la iglesia me ama porque Dios es amor. Esas son las mentiras que se están enseñando. No es así. Dios siempre está al mando, no viene eso. Dios siempre está al mando. Fíjense lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ténganme paciencia para la gloria del Señor en estos 3 minutos. 3 minuticos más, sí Señor. Pablo dice algo muy interesante. Ahora les dice a los de Tesalónica, para reafirmar la esperanza, ¿sabéis lo que lo detienen? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que está deteniendo la apostasía. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que impide que el mal se expanda, se riegue como el cáncer? ¿Qué impide que ese cáncer de maldad se extienda, haga metástasis en el mundo? ¿Qué? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva. Pero cuando la sal se hace inútil, pierde su poder. Entonces, si la iglesia se vuelve inútil, no va a detener. Nosotros, con nuestra sencilla presencia, siendo luz en medio de tinieblas, impedimos. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces, cuando él sea quitado del medio, se va a manifestar aquel inicuo. Y miren lo que dice el Señor. Inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es en Apocalipsis 20. Inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Apocalipsis 20, y yo estoy leyendo en Tesalonicenses 2, es lo mismo. Donde el Señor vendrá con su iglesia, con sus santos ángeles, él montado en su caballo blanco. Bueno, y podemos ya terminando especular todo lo que queramos, hermanos, en cuanto a qué, o más exactamente quién detiene al anticristo. Aunque con el contexto, por el contexto, nosotros podemos decir quién es, más o menos tener idea. Pero una cosa es clara, y termino con la misma frase. En definitiva, es Dios quien tiene la luz verde y dará luz verde para el venidero juicio de destrucción. Él es el Rey del universo, hermanos. Él es el Rey de gloria, hermanos. Él tiene la última palabra. Y los creyentes tenemos la promesa y esperanza que nos iremos con Él, y de que Él vendrá, de que viene. Y aunque, según de Tesalonicenses habla de la apostasía de la iglesia, y se cumplirá después de la aparición del Hijo de perdición, igual vamos a estar en peligro de ser seducidos. Tengamos cuidado, hermanos. Estamos viviendo en los mismos días como Noé, ¿no? Como en los días de Noé. Lean Mateo capítulo 24 y 5. Está perfectamente. Tesalonicenses 1, 2, Mateo 24, 25, Apocalipsis 4 hasta el 20. Es perfecta la palabra, hermanos. Y en todo eso, resumiendo, nos da a nosotros esperanza. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y animo, exhorto y roguémosle a Dios que los que nos visitan, quienes aún no conocen, quienes han estado viniendo, que aún no tienen la salvación de Dios, que saben que sus pecados no han sido cubiertos por la sangre del Cordero, hermanos, oremos para que el Señor quebrante y rompa esa voluntad. Yo sé que lo ha estado haciendo. Y recuerde, Él está dando vida a los que hoy están muertos, como a nosotros nos dio vida. Recuerde que hay una esperanza, hay un tiempo, y Dios quitará toda misericordia para ustedes si siguen negando la verdad para ser salvos. Padre Celestial, Señor, damos gracias, amado, por tu infinita bondad y gran amor. ¿Quiénes somos, Señor? Cuando yo pienso en lo que soy, Señor, ¿por qué me amaste, Señor? Tenía yo para ofrecer, Señor? Solo inmundicia, solo porquería, Señor. Y aún así decidiste amarme. Cuando viste mi confusión, Señor, buscándote en el terror al infierno, y tú me mostraste, Señor, tu gran verdad, Señor, a través de Cristo. Y me enseñaste, Señor, que nada me podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú bajaste, Señor, a lo más profundo de mi inmundicia, Señor. Te doy gracias porque me levantaste de allá, Señor,
A todos nos levantaste. Esas profundidades de iniquidad, de maldad, de perdición, de oscuridad, de rechazo, de apostasía, de infidelidad, Señor, de debilidad, Señor, y nos sacaste al borde, a la orilla, y nos diste la respiración de vida, Señor. Nos diste vida. ¿Quién era Dios, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me amaste, Señor? ¿Por qué nos has amado, Señor? Sin embargo, a pesar de eso, Señor, solo puedo decirte gracias. Gracias, Señor. No lo merecía, pero gracias. Gracias por amarme, Señor, por tenerme en tu mente, por tenernos en tu mente. Gracias, Señor, porque nos separaste, nos apartaste y nos diste todo para hoy llegar a decir que, Señor, estamos en tus manos y en tu misericordia. Y gracias, Señor, porque podemos declarar hoy, decir con verdad, Señor, con firmeza, de que vendrá, Señor. Esperamos que pronto, Señor, termines este dolor en este mundo de iniquidad, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, por Jesucristo nuestro Señor y por tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.